El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La educación siempre será una herramienta de movilización y transformación social. Por eso hoy queremos invitarlos a esta charla muy interesante, nada más y nada menos que con el director de Colfuturo. Estamos hablando de Jerónimo Castro. Pues Colfuturo tiene un papel muy importante en Colombia porque es la construcción de sueños, es la construcción de esperanzas, pero también, por supuesto, de formación, la educación como una herramienta de movilización. Y es que ya se aproximan las convocatorias de este gran programa Crédito Beca del país, que tiene más de 2 décadas con nosotros, 3 décadas seguramente, y que hace parte, contribuye a la sociedad y a la construcción de Colombia. Jerónimo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, a todo el equipo que la acompaña. Un placer estar aquí. Bueno, son más de 30 años realmente que lleva Colfuturo construyendo historias, apostándole a los sueños de los colombianos. Y cuando uno habla de Colfuturo, pues es una entidad que está en el top of mind de todo el mundo, de todo el país en general, porque yo creo que no hay una familia, un familiar cercano, un vecino que no haya sido beneficiario de Colfuturo. Pues así es, digamos que Colfuturo, gracias a una colaboración que hemos tenido con el Estado desde el 2012, ha alcanzado una escala que para el tipo de programa es grande. Digamos, es un programa grande en el contexto mundial. Este año escogimos cerca de 2.000 estudiantes que van a hacer sus maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo, y lo que usted dice es verdad, la mayoría son mujeres, vienen de todas partes del país, van a todas partes del mundo, y es un programa y ha sido una oportunidad excepcional para mí estar al frente de Colfuturo. Claro, usted lleva aproximadamente 20 años. Llevo 21 años. 21 años, pero sí. Colfuturo nació en los años 90 y por eso estamos hablando de casi 30 años. Y echaba yo un poco como de números de beneficiarios de Colfuturo, y más o menos al inicio de Colfuturo hablábamos de unos 60 beneficiarios en todo el país. Patricia, le cuento, yo fui beneficiario de Colfuturo. ¿Ah, sí? En el primer grupo, que fuéramos 45 personas. Yo fui a Londres a hacer mis estudios en la Escuela de Economía de Londres, en el London School of Economics, en 1992. Entonces, pasar de 45 personas a 1800, 1900. Sí, a 1800, digamos, de 1854, 53, sí. Sí. Eso es realmente, demuestra que es un éxito el programa. Sí, digamos, pero lo importante no es el éxito, sino lo que significa la escala. Porque cuando hay escala en los programas y un programa se mantiene a lo largo del tiempo, pasan cosas muy interesantes. La diversidad del origen de las personas, el que las generaciones saben que está Colfuturo con las mismas reglas, con el mismo método de selección, y entonces no hay interrupciones y no hay grupos de jóvenes que se quedan sin las oportunidades. Pero además me detengo un poco en esa historia suya de haber sido beneficiario de Colfuturo, porque digamos que en el imaginario colectivo está que ganarse una beca es muy difícil, es muy complicado. Yo también fui becaria de la Carolina Oramas, pero uno dice, no es tan complicado, es cuestión de rigurosidad, de planeación, de seguramente escribir bien, de tener un proyecto, ¿no?, de investigación claro. Y ahí está la clave. Patricia, esa es una buena reflexión, porque no es difícil, pero se necesita cajumen, se necesitan ganas, se necesita... Y lo otro es que no todo el mundo tiene, digamos, ese proyecto de vida. Digamos, hay personas que quieren estar mucho más rápido en el mercado laboral o desarrollando sus propios proyectos. Hay otras personas que no son tan fuertes académicamente y que quieren tomar una vía distinta. Pero es posible, y es un proyecto que tiene algo muy bonito, y es que es un proyecto que se construye. Hablamos y volvemos como al tema actual
de las regiones que más impacta positivamente Colfuturo, ¿cuáles podrían ser? Vea, ahí hay una cosa que es increíble. Digamos, cuando a mí me escogieron, que para mí fue vital, Colfuturo fue la razón por la que yo pude ir a estudiar, digamos, las regiones no estaban. Era un proyecto donde la mayoría de las personas que nos seleccionaban era de Bogotá. En la convocatoria de este año, el 55% son personas de todas partes del país, como el 55% son personas graduadas de universidades públicas, y hay una diversidad enorme que solo lo puede dar la escala. Que es muy importante eso que usted está diciendo, porque son más o menos 900 jóvenes, hombres y mujeres de todo el país que están afuera estudiando y preparándose seguramente para volver y retroalimentar el país con lo aprendido. Sí, digamos, ayer regresé de Quibdó, un grupo de beneficiarios de Colfuturo del Chocó, porque no son solo de Quibdó, nos contactaron, nos dijeron apóyenos en un proyecto donde queremos repensar el Chocó. Y habían 120 personas que han tenido becas digamos, de la Fulbright, que han tenido el crédito beca de Colfuturo, que se han ganado becas por ellos mismos, que no todos, yo diría la mayoría, no se conocían entre ellos. Entonces imagínense lo que significa, y yo lo veía, digamos, había un auditorio en el Banco de la República allá en Quibdó, sí, lleno de personas, fuimos y visitamos un proyecto y usted le veía en los ojos a esos jóvenes, como ver personas como ellos, que vienen de Quibdó, de una realidad que es compleja, sí, y que han podido hacer ese proyecto espectacular. ¿Y qué quieren hacer realmente? Porque es que eso sí es noticia, o sea, entender que se reúnen estos becarios, que el país les dé la posibilidad de salir y volver a repensar su región. ¿Cuáles son los objetivos? Sí, es eso, ellos lo que decían es, el Chocó, solo los chocuanos lo podemos resolver, o sea, digamos, no hay ninguna posibilidad de que desde afuera nos digan qué es lo que hay que hacer, nosotros lo tenemos que hacer. Entonces se estaban echando al Chocó en los hombros. Obviamente, pues el departamento es mucho más que las personas que han estudiado por fuera, claro, pero quien ha estudiado por fuera, que han vivido en otro sitio, tiene la posibilidad de ver el país y su región y su ciudad también desde afuera y mirar, digamos, contrastarlo con otros compañeros de otros sitios también muy diversos, con realidades complejas. Entonces es muy bonito lo que ellos quieren hacer allá. Y sobre todo cuando uno sale y vuelve, uno trae soluciones. Uno trae soluciones, uno trae perspectiva y también trae conocimiento. Digamos, los problemas de hoy en día, estábamos hablando antes de la entrevista de la inteligencia artificial. Digamos, la inteligencia está uniformemente distribuida entre hombres y mujeres, entre blancos, negros, sí, mestizos, colombianos y no colombianos, pero digamos, el conocimiento se concentra. Digamos, hay polos donde hay más conocimiento, donde hay personas de todas partes del mundo que llegan a esas ciudades y, digamos, concentran ese conocimiento, la investigación, etc. Entonces, un programa como el de Colfuturo, que lo hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio de Ciencias, es espectacular para permitir tener ese puente entre el talento, la formación local y las oportunidades, digamos, globales de como beber de ese conocimiento. ¿Cómo lograr que una institución como Colfuturo, tan exitosa como Colfuturo, llegue a más territorios? Yo creo que ese ejemplo que puse antes es el ejemplo perfecto. Es, digamos, en una etapa pues, muy concentrado en Bogotá. Después con la escala, entonces comienzan a aparecer personas de todas partes del país. Y ahora, digamos, hemos entrado en una tercera etapa que es las personas que se formaron, que tienen proyectos como individuales, comienzan a hablar entre ellos. Entonces, estas personas que promovieron este proyecto, porque fueron ellos, no fue Colfuturo, sí, en el Chocó, son personas que no habrían hablado si no existiera ese espacio, porque el uno fue a estudiar economía, la otra fue a estudiar arquitectura en Londres, etc. Entonces, digamos que el mundo local los habría puesto a trabajar por aparte. Claro. ¿Cómo se financia Colfuturo hoy en día? Colfuturo tiene como 3 pilares. El primer pilar es esa cooperación que tenemos con el Estado desde el año 2012, que es muy eficiente para el Estado porque aporta más o menos 10 millones de dólares al año y el 100% de esos recursos le llegan a los estudiantes. La parte que aporta el Estado tiene la vocación de beca, es lo que va a hacer becas si los estudiantes regresan. Entonces, en ese mecanismo de crédito beca hay un incentivo de retorno.
Claro. Quien se queda por fuera tiene que devolver la totalidad. El segundo componente son los estudiantes mismos, nosotros mismos que tenemos que devolver, si nos quedamos por fuera la totalidad, si regresamos, digamos, un 20%, Hay que condonar un 30% y lo devolvemos, tenemos solidaridad intergeneracional. Y lo tercero es los aportes generosos que han hecho los principales empresarios del país. Entonces es un proyecto de cooperación, un espacio de cooperación espectacular. Pero dentro de esa labor suya le toca seguir tocando puertas, sobre todo para ese tercer escenario, o digamos que ya es el empresariado colombiano el que se suma voluntariamente a esta causa? Digamos, sí, todo el tiempo, pero el programa es estable. Digamos, es un programa que no necesita recursos adicionales, excepto mantener esa cooperación con el Estado. Pero es un programa que es estable, que podría seguir, digamos, casi, bueno, perpetuidad es un poco presuntuoso, pero por mucho tiempo más, seleccionando 2.000 estudiantes cada año, cerca de 2.000 estudiantes cada año. ¿Esa es la meta? ¿Ese es el rango de Sí, selección? ese es el rango, digamos, y eso es lo que yo personalmente, yo estoy seguramente al final de mi tiempo con Colfuturo, pero la escala es muy importante, digamos, y mantener unas reglas estables es muy importante. Y Colfuturo ha logrado eso, tiene una manera de seleccionar numérica, totalmente anónima, ya no importa quién me conoce y a quién conozco, las personas, es competido, que eso es una realidad un poco triste para los que no salen seleccionados, pero le permite al programa como escoger las mejores personas a los mejores programas en el mundo. Sí. Entonces, y conoce, digamos, Colfuturo conoce muy bien cómo se hace todo. Claro. Hablamos después de la pausa de esos requisitos y quizá como de esa pedagogía tan importante que ustedes hacen también con webinars, con conversatorios, etcétera, pero que vamos a aprovechar como para que la gente que de repente no pueda tener acceso a esa información conozca de su propia voz. Claro que sí, claro que sí. Ya volvemos a entrevistas con Alma de Pris. ¿Y cómo somos los colombianos? Mira, lejito, los colombianos y colombianas somos de todos los géneros, colores y formas. Tenemos varias lenguas y miradas. Y desde todas nuestras culturas, sabores y ritmos, celebramos la riqueza de nuestra diversidad. Somos únicos, únicas, pero nuestras diferencias solo nos hacen fuertes cuando nuestros derechos nos hacen iguales. Hoy en entrevistas conversando con Jerónimo Castro, él es el director de Colfuturo, una fundación que es público-privada creada para contribuir al fomento de la formación de los profesionales colombianos en todo lo que tiene que ver con posgrados, maestrías, doctorados y áreas de investigación. Ustedes tienen varios programas, por supuesto el más reconocido es el Crédito Beca Colfuturo, pero antes de centrarnos en este específicamente, que lo dijimos al inicio de la entrevista, abre convocatorias en enero, hablemos de los otros programas, el de inglés, los semilleros, ¿de qué se trata? Sí, tenemos dos programas más. Voy a hablar primero del semillero de talentos. El semillero de talentos es como el ejercicio que haría un entrenador para llevar a un grupo de deportistas destacados a los Olímpicos, guardadas proporciones. Sí. Entonces, lo que tenemos es 4 convocatorias en el año, es un programa totalmente gratuito, donde hemos hecho un grupo de 1.600 jóvenes, la mayoría son jóvenes, algunos son profesores jóvenes que le quieren hacer su doctorado, y los acompañamos, digamos, toda la experiencia que hemos adquirido mirando el entorno internacional, lo transmitimos en información, en acompañamiento, digamos, en motivación, para que esos jóvenes puedan armar su proyecto de maestría o doctorado. Este año en la convocatoria de Colfuturo escogimos 160 de ese semillero, de esos 1.600 y como unos 150, creo que son 140 y pico, consiguieron becas totales. No necesitaban a Colfuturo, no necesitaban la parte de crédito, sino que ellos se presentaron a universidades y realmente
gente, jóvenes absolutamente brillantes. Ese es el primer programa. Y el segundo es un programa de inglés. Digamos, en ese programa nosotros no financiamos a los estudiantes, pero les trasladamos el 100% de los descuentos que logramos con universidades e instituciones. Digamos, nosotros no nos financiamos de esos convenios que firmamos con esas instituciones, sino que obtenemos, digamos, un 25% de descuento en una matrícula y eso es lo que les trasladamos a los estudiantes. Claro, además que hay que hablar de un tema muy importante, es la reputación de Colfuturo a nivel mundial, que se traslada evidentemente en ese relacionamiento con instituciones educativas del mejor nivel. Patricia, ese es un punto muy interesante porque, digamos, en todas las universidades, las más importantes del mundo, en todos estos 30 años han tenido estudiantes colombianos y gran cantidad de ellos apoyados por Colfuturo. Y los aprecian porque generan una diversidad en el aula, porque son buenos académicamente y por la cultura y como la alegría que llevan. Y eso nos ha permitido firmar convenios con esas universidades y entonces de alguna manera yo a veces pienso en Colfuturo como un punto de multiplicación, donde los recursos que se ponen, que todos se están poniendo, se multiplican. Tenemos 130 convenios con las mejores universidades del mundo, varios de ellos con becas totales de la matrícula, otros con becas parciales, un cuarto, una tercera parte, y que hace que sea posible para un estudiante que no tiene recursos propios competir y si es seleccionado ir a estudiar. Hablemos de este crédito del programa, Crédito Beca, que ya está próximo a abrir convocatorias. ¿Cuándo inician? Y hablemos de los requisitos, Jerónimo, que son tan importantes. Perfecto, digamos, inicia los primeros días de enero, se cierra el último día de febrero a finales de abril tiene la posibilidad de subir una carta de admisión, porque las personas no necesitan presentarse con una carta de admisión. Ellos puedan sencillamente levantar la mano y decir, yo quiero ir a estudiar este posgrado en este sitio. Y eso va a ser parte, digamos, de la selección. Lo que queremos es que escojan el mejor sitio posible. Los requisitos son sencillos, tiene que ser colombiano, tiene que tener cédula de ciudadanía. Puede ser hijos de colombianos que emigraron y que si tiene cédula de ciudadanía, pues aplica. Bienvenido. Tienen que haberse graduado, estar por graduarse de un programa profesional en Colombia o en el exterior, de un pregrado. Y tienen que llenar el formulario y, digamos, y postular el programa que quieren desarrollar. El tema del inglés, por ejemplo, o de un segundo idioma, no necesariamente el inglés. Tiene que demostrar que están avanzados en el estudio de un segundo idioma. Puede ser inglés, puede ser francés, portugués, alemán, italiano, el idioma que ellos quieran, pero tienen que tener, digamos, un segundo idioma. En el caso de los candidatos indígenas, puede ser su español va a ser su segundo idioma y nosotros validamos eso como un segundo idioma, porque sabemos que hay, digamos, una dificultad adicional. Las personas cuando son seleccionados van a tener 2 años para irse, entonces no tienen que tener la carta de admisión, pero si ya la tienen, tienen una ventaja en la selección. Digamos, en la selección numérica ellos van a tener una ventaja. Y digamos que en términos de tiempos, yo me inscribo, tengo hasta febrero 28-29 el próximo año, que es bisiesto, y tengo hasta abril para subir mi carta de aceptación. De admisión si la consigo, porque muchas universidades te van a dar la carta de admisión en ese periodo. Y después, eso me da un ranguito de favorabilidad. Le da como una favorabilidad si escoge bien el programa. Si el programa es un programa top en el mundo, entonces pesa más el programa que los que no tienen la admisión, pues juegan con su promedio de pregrado. Entonces, si tú consigues admisión de un programa que calificamos de 5, pues vas a tener casi en el 60% de la selección un 5. Y pues normalmente nadie tiene 5 en el promedio, sino puede tener 4.3, 4.1, 4, algunos 3.9. Entonces eso permite... Oiga, qué interesante eso. Otro que acaba de decir y es según el programa, es decir, ¿cómo entender, seguramente desde las investigaciones que ustedes realizan, poder articular las necesidades del mercado colombiano o de la sociedad colombiana de cara precisamente a lo que quieren estudiar o no los jóvenes o los colombianos en el exterior? Colfuturo tiene un modelo un poco diferente, que es seguimos vocaciones profundas y como la capacidad de buscar. O sea, digamos, nosotros no tenemos unas áreas de prioridad y hemos encontrado que eso funciona muy bien. La mayoría son ingenieros
Pero piense usted en la animación 3D. Sí. ¿Quién se le habría ocurrido, digamos, y yo sé eso porque como estoy hace 20 años, que la animación 3D iba a ser un área espectacular para un joven formarse? Y digamos, algún tecnócrata en un escritorio, digamos, en el comienzo de los 2000 habría dicho, pero ¿para qué vamos a apoyar a una persona en animación 3D? Y resulta que hay un grupo, usted no se imagina, del espectáculo de beneficiarios de Colfuturo, que han participado en la producción, digamos, por ejemplo, del Hombre Araña, esa película que es animada. La líder de animación es una colombiana que tenía a su cargo 250 animadores. Y pues tengo muchos otros ejemplos de áreas profesionales muy diversas, en las áreas de la música, en las áreas de, digamos, comunicaciones, de cine y de documental y de fotografía. O sea, no hay unas áreas que pesen más que otras. No hay unas áreas que pesen más que otras, hay unas áreas más demandadas que otras, porque los jóvenes digamos, quieren ir más en unas áreas que otras. Por ejemplo, este año escogimos 450 en ingeniería. Y ahí en ingeniería tú tienes absolutamente todas las ingenierías. Sí. Hay otro tema que es muy interesante y lo mencionaba usted al inicio de esta entrevista, y es que la mayoría de las beneficiarias somos mujeres. Son mujeres. Eso, 50 y creo que son 56% este año. Esa es una lectura muy interesante también del país y de las inquietudes del género. Y eso, voy a decirlo así, eso es mérito de ustedes las mujeres. Digamos, porque Colfuturo, como le decía, cuando hace la selección, hace una selección numérica, no mira ni origen, ni género, ni nada. Pero, digamos, en Colombia la mayoría de las personas que se gradúan del pregrado son mujeres. Y pues Colfuturo refleja eso. Sí. Y los programas que están haciendo son también espectaculares. O sea, es muy emocionante ver esa lista. Por cierto, un valor de Colfuturo es transparencia. En www.colfuturo.org está la manera como seleccionamos, las personas que seleccionamos, está el acta de selección, entonces las personas pueden conocer cómo calificamos los programas. Normalmente no cometemos errores, pero si cometemos algún error en la selección, con esos 4 números nos contactan y entonces nosotros revisamos y decimos, sí, pues aquí hay un error y lo corregimos. Jerónimo, ¿cuál es el porcentaje de colombianos que salen, se forman y regresan? En el caso de Colfuturo, eso lo estábamos mirando ayer y también está en ese sitio de internet. Históricamente el 68% regresa y digamos el complemento, el 32% se quedan. Ahora nosotros tenemos unas condiciones distintas porque se pueden quedar a trabajar por fuera hasta 36 meses en un periodo de 72 meses. Una pausa y ya regresamos a entrevistas con Alma de País. Hoy hablando de Colfuturo, las becas Colfuturo que ya se abren en enero, muy importantes para la educación del país. En el gobierno del cambio, la tierra es para quienes la trabajan. A través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que administra los bienes incautados a la mafia, el gobierno del cambio ya entregó más de 30.000 hectáreas de tierra fértil a familias campesinas. Antes, estos bienes eran entregados a políticos y amigos, ahora los reciben familias campesinas para contribuir a la reforma agraria. Hace 6 meses, la SAE entregó el predio El Paraíso de 174 hectáreas a 42 familias de San Marcos, Sucre. Hoy es una realidad la cosecha de 320 toneladas de arroz en 64 hectáreas. El pacto con el campesinado avanza. Hoy conversando en entrevistas con Alma de País con Jerónimo Castro, él es el director de Colfuturo. Jerónimo, uno escucha que en Colombia pues hay varios programas de becas. Está la Fulbright, está Carolina Oramas, está Colfuturo, ICETEX maneja también otro número de becas en instituciones internacionales. Pero ¿por qué no hay más Colfuturos? ¿Por qué no hay otro tipo de programas que también apalanquen la educación? Esa es muy buena pregunta y no estoy seguro que pueda dar una respuesta.
Digamos, yo diría que los programas de apoyo a la educación son complejos y para los posgrados son más complejos porque uno puede tener un argumento válido donde dice el Estado debe garantizar la educación, pero ¿hasta qué punto la debe garantizar? La educación de posgrado es costosa y la educación de posgrado en el exterior es costosa. Entonces yo creo que está relacionado un poco con eso. La respuesta de Colfuturo en el año 2007, cuando estábamos discutiendo internamente qué hacer, era Colombia necesita un Colfuturo 10 veces más grande o 10 Colfuturos, y entonces nosotros trabajamos por un Colfuturo 10 veces más grande. Es una muy buena pregunta porque si uno mira lo que ha pasado con India, con China, ahora pues todo eso que está pasando tan complejo, pero con Israel, con Turquía, con Corea, uno puede asociar como progreso científico, progreso social en esos países, también con un grupo de personas que se fueron y se formaron por fuera. Claro, y una movilización social muy importante de personas que iniciaron en la base y que van escalando en la sociedad. Es bien importante eso. Es fundamental, sin duda. Hay otro tema que es muy importante con Colfuturo y tiene que ver realmente con el apoyo en el país, es decir, el gobierno nacional vinculado con todo esto, el Ministerio de Ciencia, el de Educación, ¿existe esa articulación para que Colfuturo continúe y realmente pues pueda seguir con la misionalidad que tiene? Sin duda, yo diría que esa ha sido la principal razón de la escala que Colfuturo logró, porque Colfuturo tiene el conocimiento. Digamos, tiene como la tecnología, tiene todos los sistemas. En este momento tenemos propios y de otras instituciones cerca de 5.000 personas en todas partes del mundo. Pero la escala solo se logró con esa cooperación que usted está mencionando. Y el mantener esa escala está relacionado con poder mantener esa cooperación. Para el Estado es muy eficiente porque no tiene que gestionar el programa y el recurso que le dispone para el proyecto le llega a cada estudiante. Sí. ¿Qué tanto cambia? Usted que ha estado tantos años en Colfuturo, ¿qué tan importante es para un país realmente, y lo decíamos hablando específicamente de Chocó, pero para la transformación social de un país, el hecho de que haya personas que salgan, se preparen, vean otras culturas, otras maneras de funcionar el mundo y regresen? ¿Qué tan importante es eso? Yo creo que es fundamental. Y para Colombia, digamos, Colombia es muy diverso al interior, pero Colombia es muy colombiano. Digamos, Colombia, por todas las violencias que hemos tenido y todo, hay 4 millones de colombianos que viven por fuera, pero eso es un fenómeno desafortunado y triste, pero relativamente nuevo. Entonces, esa diáspora de colombianos que siempre quiere estar conectado, es una diáspora que se dio como de manera involuntaria. Aquí estamos hablando de un grupo de personas que van a adquirir conocimiento y a tener una experiencia, digamos, académica, que era lo que decíamos al principio. Entonces, es fundamental. Pero hay otro aspecto, y ya para ir cerrando, que no quiero que suene desesperanzador, pero hay una generación que no quiere ir a la universidad a hacer un pregrado, que no quiere hacer un posgrado, que no le interesan los doctorados, sino le interesan los cursos cortos, y entonces ahí uno entra a hablar de plataformas como Coursera, en fin. ¿Hacia dónde va la educación realmente? Digamos, yo creo que hay que pensar en que, aunque el programa de Colfuturo es muy grande, son 2.000 personas. Y lo que tú estás describiendo son millones de jóvenes. Entonces, digamos, una cosa que hay que entender es que estos programas, por grandes que sean, pues nunca van a ser masivos. No van a ser masivos, por definición. Y eso es difícil a veces como de entender y de explicar. Tienen que coexistir los dos temas. ¿Y hacia dónde va la educación? Ahí tenemos el I atrás. Es difícil de contestar también. Pero lo que yo he visto, digamos ahora, yo decía que estuve en Quibdó, venía de un viaje en que estuvimos en Washington, Nueva York, Cambridge, cerca de Boston, y Quibdó. Y tuve varias reuniones con las mejores universidades por fuera. Y el AI, la inteligencia artificial, viene del conocimiento. O sea, esos personajes que han desarrollado eso tan inquietante son PhDs de las mejores universidades del mundo. Son personas que llegan a un punto de comprensión
y a veces de incomprensión Sí, también. Absolutamente sorprendentes. Sí. Entonces, hay que resolver esas dos realidades y ojalá tuvieran una respuesta. ¿Sí? Sí estamos como en un momento de cambio, pero no solo en la educación, sino de todo. Sí, de acuerdo. Ya recordemos la página de internet para toda nuestra audiencia para que puedan empezar a preparar los documentos para aplicar. Sí, a es las becas. www.colfuturo.org. Ahí hay una cantidad de videos de jóvenes que les cuentan Sí, su experiencia. Son testimonios. videitos cortos y también en el Instagram y bueno, en todas las redes sociales. Y Colfuturo es una entidad de servicio. Digamos, el conocimiento que tenemos lo empaquetamos no solo para que las personas se presenten a Colfuturo, sino para que puedan escoger mejor si ellos por su propia cuenta o porque tienen otras becas, que por cierto cooperamos mucho con otras becas también, pues puedan encontrar la información. Pues Jerónimo, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros con tan buenas noticias e información importante para la ciudadanía. Pues Patricia, muchas gracias y a todas las personas que nos vean y que nos vean después en internet y todo, ánimo, que es posible hacer un proyecto como este. Es difícil ganarse una beca, pero no es imposible. Hay que ser muy juiciosos, rigurosos y tener una planeación pues específica para tener esos objetivos claros. A ustedes gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.